ante todo quiero agradecer vivamente a los organizadores de este ciclo de conferencia, que por el tema me parece extraordinariamente interesante, la amabilidad que hayan tenido o que han tenido de invitarme a hablar sobre un tema que a mí me interesó hace ya muchos años y leí bastante de lo bueno de lo que me dijeron que eran los mejores estudios sobre la Sábana Santa de Turín, porque sobre la Sábana Santa de Turín podemos decir que la bibliografía pasa casi de 1000 títulos, unos a favor y otros en contra. Yo lo único que quiero darles a ustedes es una síntesis muy rápida de cómo está el problema, de qué es lo que significa la Sábana Santa y que ustedes deduzcan lo que crean conveniente. Hay que partir para el estudio de Sábana Santa de lo que los evangelios dicen de cómo enterraron a Cristo, del ritual de la muerte de Cristo en el momento de la sepultura. Cristo es crucificado. Eso es una cosa muy interesante para lo que después vamos a ver. Está lleno de heridas sangrantes en su momento. Recibió 49 latigazos, porque la flagelación en el derecho romano era de 50 golpes, pero no se podía pasar de ellos, y entonces daban 49 o 48. Bueno, Cristo, cuando le bajan de la cruz, lógicamente estaba muerto, y cuando le entierran pasa varias horas después de la muerte y de separarle de la cruz. Según los evangelios, lo primero que hacen es lavarlo. O sea, lo primero que hacen es, sabemos que este ritual era el que se hacía por Josefo. Lo primero, se lava el cuerpo de arriba abajo, bien lavado. Segundo, se le untaba, se le embadurnaba con aceites, perfumes, aromas, etcétera, de arriba abajo, o sea, que se le bañaba en perfumes. Tercer lugar, se le fajaba, bien fajado todo el cuerpo. Por eso Lázaro, cuando resucita, dice que me quiten las vendas porque no puedo andar, porque estaba totalmente fajado. Y en tercer lugar, se depositaba encima del cadáver un lienzo. Este lienzo sería la Sábana Santa. Aquí tienen ustedes en Turín, donde se conserva el sitio donde está la Sábana Santa. Aquí tienen ustedes cómo se imaginan recientemente, falso totalmente, que le ponen la Sábana Santa, porque la Sábana Santa tenía Cristo que estar totalmente fajado, y aquí le ponen la Sábana Santa para que salga sin fajar. Bueno, de entrada les diré que no creo en la Sábana Santa, porque los datos que nos da lo que tenemos del lienzo de la Sábana Santa no pueden coincidir con los datos que tenemos que nos da el Evangelio, que sabemos que es por Josefo, que era lo que hacía en estos casos. Hay que estudiar muy brevemente, en primer lugar, el objeto, o sea, la Sábana Santa. En segundo lugar, su autenticidad. Y en tercer lugar, ¿a qué corresponde? Bueno, la Sábana Santa, como sabemos, es un lienzo de 4,36 por 1,10 metros, de tela fina, de lino amarillento claro, y que tiene un dibujo de espiga o de espigas o de escama de pescado. A lo largo del lienzo se observan algunas
por ejemplo, algunos como manchones de color sepia rojizo, y está representado un cadáver totalmente echado, desnudo, de frente y en parte de espalda, de tamaño natural, desde la cabeza hasta los pies. La cabeza ya la hemos visto en la primera fotografía, en la izquierda, que es una foto de lo que era aquí la tienen ustedes a la izquierda, de una foto de lo que es la cabeza del muerto de la Sábana Santa. Bueno, aquí tienen otra manera de la cabeza que es mejor, y se ha querido ver aquí, bueno, una corona de espinas y después golpes de puñetazos, o de palos sobre la cabeza de este personaje. Bueno, esto es lo que podemos decir así muy brevemente de lo que es imagen. La imagen que se saca del lienzo tiene un aspecto un tanto vago y extraño. Aquí ven ustedes fotografías, ¿verdad? Y no da, da una sensación de realismo, pero es un tanto, dijéramos así, difuminado, ¿verdad? El primer problema que tenemos es que estas imágenes, se fotografió, ahora hablaré de la fotografía, es que estas imágenes son un negativo y tenían que ser un positivo. Esta es la primera dificultad gravísima que plantea la Sábana Santa. Claro, en la Edad Media se ha dicho que no se conocía el negativo y que por lo tanto, si no puede ser de la Edad Media porque no es un negativo. Pero es un negativo que da unas imágenes en positivo, lo cual es una cosa extraordinariamente rara en esta pieza. Las primeras fotos que se hicieron fueron en 1898. En 1880-81 es cuando llegaron a la Meca las primeras máquinas fotográficas copiadas en París y se hicieron las primeras fotos del santuario de la Meca. Aquí, en las primeras fotos hechas con máquinas fotográficas, seguramente compradas en París, son de 1898. La primera reacción fue totalmente negativa. Fue decir que de las fotos se demostraba que era un falso, ¿verdad? En 1931 y en 1936 se sacaron nuevas fotos y entonces se dedujo, aquí está como debía estar el cuerpo, la postura en que debía estar enterrado. Se dedujo lo contrario, ¿verdad? Que de las fotografías del 31 y del 33 se deducían que eran auténticos. Desde el primer momento se dividió en dos grupos la gente, basado en las fotografías. Los que creían que las fotografías demostraban que era un falso y los que creían que las fotografías demostraban que era auténtico, ¿verdad? El problema es si este lienzo fue el que envolvió el cuerpo de Cristo, es una falsificación, ¿verdad?, intencionada.
Lo primero que hay que ver, hay que hacer es hacer un poco historia del lienzo. ¿Cuándo aparece el lienzo? ¿Qué es lo que dicen los señores de la Edad Media cuando encuentran el lienzo? El lienzo aparece en 1353, vean ustedes la Edad Media ya un poco avanzada, en una abadía cerca de Troyes. En esa abadía se menciona por vez primera el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero no era de la abadía, esta de cerca de Troyes, sino un depósito que había hecho una de familia muy importante de la región que se llama Samí o algo así parecido. Estos eran los dueños del lienzo y lo habían depositado lo habían hecho, dejado allí en depósito. Desde el primer momento de la aparición, 1353, se organizó un escándalo y una lucha entre varios obispos, ¿verdad? Puesto que acusaron al obispo de la zona de Troya, otros obispos, de que era una falsificación manifiesta y que ponía al culto de los fieles una pieza que era moderna y que era totalmente falsa. El obispo de Troyes, Henri Poitiers, daba por lo primero que se fijó era en el origen incierto del lienzo. Es decir, este señor empezó a desconfiar de la autenticidad porque, por así decir, no se sabía absolutamente nada del lienzo. Lo único que sabíamos que pertenecía a una familia de la región y que no sabemos cómo lo había obtenido, cuándo lo había obtenido, de dónde venía el lienzo, y esto para este obispo era una cosa muy sospechosa. La familia había depositado el lienzo en la abadía, pero no tenía absolutamente ni una sola idea del origen del lienzo, y esto para Henri Poitiers daba que era totalmente incierto el origen y por lo tanto era muy sospechosa la autenticidad. El escándalo que se hizo con la crítica de este obispo hizo que el lienzo fuera retirado de la abadía donde estaba expuesto al culto de los fieles y fuera devuelto a sus propietarios. En 1389, o sea, unos años después de 1353, que es la primera cita, sabemos que el lienzo se veneraba otra vez en la abadía, ¿verdad? Y lo que pasó fue que el obispo de la zona donde estaba la abadía, que se llamaba Pedro de Arcis, se le ocurrió acudir a un antipapa que era el que gobernaba la región donde estaba el lienzo y donde estaba el obispo, que se llamaba Clemente VII, alegando sencillamente que el lienzo presentaba gravísimos problemas y que no había seguridad ninguna en que se tratara del lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Henri de Poitiers había prohibido el culto
como ya hemos dicho. Pero el Papa, que era un antipapa, lo que se le ocurre es hacer una bula diciendo, permitiendo de alguna manera el culto del lienzo, pero que se hiciera constar a los fieles que no había ninguna seguridad sobre la autenticidad de que este lienzo cubriera el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La cosa siguió así, venerándose el lienzo, ¿verdad? Con ciertas dificultades por la autenticidad, dándose por supuesto que la autenticidad no había autenticidad, no teníamos pruebas, esto era al final de la Edad Media, no había prueba ninguna de que fuera auténtico, pero quedaba una duda, ¿verdad? Porque se daba por supuesto que el lienzo representaba, grosso modo, casaba bien con lo que sabemos de Cristo, ¿verdad? Que fue flagelado, que estaba el cuerpo lleno de heridas, que tenía la corona de espinas, que tenía también que le habían dado bofetadas y le habían escupido en la cara, y grosso modo el lienzo, por así decir, casaba con los datos de los evangelios. Esto motivó también estas dudas de que al final se creyera que el lienzo no pudo ser falsificado. O sea que ya a finales de la Edad Media había una gran discusión sobre los que creían que era verdad y los que creían que, primero, todos estaban de acuerdo en que el origen era incierto o no se sabía nada de cómo llegaba allí este lienzo y por qué no tenían esta familia, etcétera. Unos negaban la autenticidad y otros decían que no, a finales de la Edad Media, que el lienzo casaba lo que se representaba en el lienzo con lo que sabemos de la pasión de Cristo, de las heridas, los azotes, los bofetones en la cara, etcétera, ¿verdad? El problema más grave, como ya le dije a usted, pase usted la siguiente, bueno, ahora explicaré más. Pase usted la siguiente, el problema más grave es lo que se descubrió con la fotografía, o antes, que era un negativo y que tenía que ser un positivo. Claro, se alegó que hoy día se alegó que en la Edad Media no se podía trabajar con negativos. Con negativos. Aquí tenemos un negativo que produce unas figuras en positivo. Vean ustedes, este es el gravísimo problema que tiene que explicarse, ¿verdad? Primero, en la Edad Media no conocemos de este tipo de trabajos en negativo. Si admitimos de que haya un cambio de negativo a positivo en la Edad Media, solo tenemos un caso conocido en todo el arte, que es en la iglesia, que es un calvario, en la iglesia superior de Asís, cuya pintura se cree, o casi seguro, con seguridad, de Cimabue. Este es el único caso en la Edad Media donde parece ser que hay un negativo que con el tiempo, no sabemos por qué, si por la humedad, el calor, la presión atmosférica, por lo que sea, de los colores y de las figuras se pasa de negativo a positivo. Bueno, también se dijo que era una pintura, el lienzo. Esta teoría
en lo que he leído yo de última hora, bueno, y antes, se rechazaba. Es verdad que en muchos se insistió mucho hace años, y el siglo XIX, que era una pintura. Pero esta teoría se rechazó casi eh, totalmente. No parece ser que haya prueba ninguna de que el lienzo es una pintura. No hay pinceladas. Todas las pinturas, y más las pinturas de tejido, tienen pinceladas, ¿verdad? Como lo vemos en los cuadros de Goya, de Picasso y tal. Aquí no hay absolutamente ninguna pincelada, ¿verdad? Esto era un argumento para los que creían en la autenticidad. Bueno, antes se me había olvidado una cosa importante, se me había pasado, y es que en la lucha de estos obispos, cuando aparece el lienzo, que uno acusa al otro de que es un falso, uno, el que le acusa al otro de falso, le dice que es un falso hecho bajo su mando por un pintor que reconoció la falsedad. O sea, este dato que va con las fechas estas que he dado al principio, claro, es un dato, si esto se admite, es un dato muy fuerte contra la falsedad de que es un falso, el lienzo, ¿verdad? Otros, claro, se agarran a que si en la Edad Media no podía haber un negativo para decir que son auténticos. Como ven ustedes, es un caos de problemas que no tienen y no han tenido hasta hoy fácil solución. El lienzo tiene imperfecciones, como ya hemos dicho, tiene como algunos borrones, llamemos así, de un color rojizo más oscuro, más otras imperfecciones que se debe a un incendio que hubo en la iglesia y que afectó precisamente a muy poco, pero algo, a la sábana santa. Bueno, las imperfecciones se ha visto como un argumento en favor de la autenticidad de la sábana santa, lo mismo que el hecho de que no fuera una pintura. Entonces se creía que realmente era basado sobre el cuerpo de Cristo. Pero ya les dije a ustedes al principio que de un cadáver que se lava totalmente no pueden quedar manchas de sangre, porque el lavado quita las manchas de sangre totalmente. Después le fajan y si ya las manchas de sangre se nos han ido y encima lo han untado de arriba abajo de perfumes y lo han fajado, después no puede quedar en el lienzo, que es lo que cubre el cadáver, no puede quedar manchas de sangre como creen muchos que tiene el lienzo. De ahí la fuerza mía del argumento. Es decir, yo creo que es falso sencillamente porque si ustedes admiten que aquí hay manchas de sangre y no de pintura, ¿verdad? Resulta que en un cadáver que ha tenido manchas de sangre, pero ya reseca, y que lo han lavado y que le han quitado las manchas de sangre y que encima lo han embadurnado de olores y lo han fajado, bien fajado, y después le pone un lienzo encima, no puede salir un lienzo con manchas de sangre. Esta es la fuerza del argumento mío. Bueno, cabría otra posibilidad que se ha supuesto,
como ustedes saben, en la Edad Media, que eran tan cafres como nosotros, pues se quemaba mucha gente, se era hereje, se la azotaba y se les daba unas palizas horrorosas y se morían y tal. Se ha lanzado la teoría de la paliza, vamos. Se ha lanzado la teoría de que lo que se hizo fue hacer con un señor, lo que más o menos describe los evangelios y después sacarle el lienzo, enterrarlo sobre el cadáver de este señor que se había hecho el propósito de darle una paliza, flagelarlo, clavarle unos agujeros en las manos y en los pies, etcétera, para que vean ustedes cómo este tema ha apasionado. Este tema de la falsificación de una hecha sobre un señor al cual se le hizo algo parecido a la pasión de Cristo, hoy día no la he visto así muy, ¿cómo se llama? No la he visto muy de moda otra vez, ¿verdad? Bueno, las imperfecciones que se presentan, algunas imperfecciones que hay en la, vamos a decir, no pintura, pero en la realidad, esto también se ha dado como argumento de la autenticidad, ¿verdad? De tal manera que estamos en un momento hoy día de la investigación que unos creen que es un engaño manifiesto, otros creen que no, que es una autenticidad. Tengo que decir una cosa que me llamó mucho la atención. Hace unos años, yo no sé, serían 14 o así, se hizo un análisis del carbono 14 y daba, por supuesto, que el lienzo era antiguo. Otros dijeron que el carbono 14 no se podía aplicar para nada o que no era nada seguro en un lienzo que estaba expuesto a la intemperie y que había a lo largo de los siglos pasado transformaciones climatológicas, frío, calor, había estado casi quemado, con mucho calor, etcétera. Creo que del argumento del carbono 14 no se ha deducido hoy día o no se insiste en esto, en lo que he podido ver. El tema de que fuera del lino, que algunos han creído, un argumento, el lino lo usaban mucho los egipcios y es de suponer que sería una manera de usarlo de los trajes en los pueblos de Palestina. Yo no sé qué diría don Luis sobre esto. Si sabemos algún dato de que el lino se utilizaba como vestido. Entonces, el hecho de que fuera de lino y los egipcios usaran el lino con frecuencia como tema para sus vestidos, pues se ha visto también que fuera uno de los argumentos. Hay otro argumento que algunos colegas organizadores de este festejo me han indicado, que yo no lo he visto, pero que creo que tiene mucha fuerza, y es que el rostro de supuesto Cristo, que lo tienen aquí, no es un rostro semita. En los datos es una cosa más bien una cabeza como cuadrada, ¿verdad? Y muy grande. Y en los semitas que nosotros podemos sospechar, aunque sean de siglos anteriores, en pintura y en relieve, y en otros, en alguna cosa casi contemporánea, este rostro no encaja en los, creo que es un argumento de muchísimo peso. Vamos a ver otra cosa, otro problema que sabemos de lienzos parecidos
de los cuales tengamos noticias. Bueno, San Jerónimo, que como ustedes saben, estuvo en Belén con un monasterio de devotas que él había sacado, la Paula y demás familiares, su madre, y se había asentado en Belén y estuvo allí muchísimos años. San Jerónimo nos habla de de que se conservaban, él nos dice, pero se supone que será en Belén, y si no en Jerusalén, la columna donde fue flagelado Cristo, atado a la columna, porque los ataban a una columna para flagelarlo, y el lienzo con el cual fue sepultado. Esta es la única cita que tenemos de un lienzo que se atribuye que fue utilizado en la sepultura de Cristo. Hay un anónimo del siglo VII, mozárabe, ¿verdad?, que también, de origen español, que también habla de que había un lienzo en el cual fue enterrado el cadáver de Cristo. O sea, estos son los dos únicos textos que he encontrado y que creo que no hay otros más. Hay textos, muchos textos, en los emperadores bizantinos, donde se menciona de pasada que resultan que los emperadores guardaban como grandes reliquias, las enseñaban a la veneración de los que iban, de los que lo visitaban, pues los clavos de Cristo, las espinas de Cristo, trozos de la cruz de Cristo, paños que Cristo utilizó en la última cena, platos, cosas por el estilo, ¿verdad? Vamos, yo como creo que todas las religias son mentiras, ¿verdad? Basta lo de la sábana santa de Oviedo, de mi tierra, ¿verdad? Pues allí hay una zapatilla de la Virgen, y es una zapatilla de largar, de las muchas que hay de largar, ¿verdad? Como estas que se usan el suelo todavía ahora. Hay leche de la Virgen que le daba al niño Jesús, y es un trozo de estalactita, ¿verdad? En el Vaticano había yo lo conocí cuando estudié en el año 53, había dentro del Vaticano un museo con reliquias curiosísimas, por ejemplo la cabeza de San Pedro cuando era chiquito, ¿verdad? Había una pluma del arcángel San Gabriel cuando visitó a la Virgen que se le cayó, que era una pluma de avestruz, ¿verdad? Después había la lanza de Longino que le clavó a Cristo, bueno, cosas así. Allí no se podía entrar nada más que los religiosos, ningún sagrado. Alfonso XIII, que visitó ¿cómo se llama?, el Vaticano, y bueno, conoció la existencia de este museo, quiso entrar, y entonces le nombraron canónigo honorario, y de canónigo honorario podía entrar, porque los canónigos podían entrar en este museo, y entonces él entró con mucha devoción a ver todas estas reliquias. O sea que esta es la opinión, en 4 palabras, lo que se puede decir. El obispo de Turín, el actual, bueno, el que había hace 10 o 15 años, hizo unas declaraciones donde casi se venía de decir que él no creía que fuera la sábana santa auténtica, pero que quedaba como un icono, como una que podía recibir culto y veneración, como nosotros vamos al Cristo de Velázquez o al Cristo de Greco, etcétera, ¿verdad? Que no son
pinturas directas de Cristo, pero son objetos de culto y de gran veneración. Esto es lo que decía el obispo de Turín ahora hace unos 15 años, pero al mismo tiempo animando a la gente a que fueran a rendir culto eh, a la Sábana Santa, que claro, la tenía él en su iglesia, y esto significaba muchísimos ingresos. Yo tengo la sospecha, pero no la realidad, porque esto casi nadie lo ha dicho, de que esto sea una pieza traída del Oriente. Como se trajeron muchísimas en la Sábana Santa, y no sé si hay de lo de la Sábana Santa, aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes, bueno. El paño de la Verónica está en Jaén, que lo habrán visto, yo lo he visto muchas veces. Lo de la Sábana Santa, aquí está. Bueno, este de la Verónica. En Oviedo está también otro. Y esto lo trajeron con seguridad todos, parece ser que gran parte de los cruzados, igual que los que fueron en la época de Franco a luchar contra la División Azul, trajeron gran cantidad de iconos de gran valor que en gran parte a última hora han ido a parar a un museo de iconos que hay, me parece, en Alcalá de Henares, que casi nadie visita, pero que merece la pena porque hay piezas de mucho valor que la trajeron los cruzados porque la robaron, y esto también porque la robaron de las casas en Rusia. A grandes líneas creo que he tratado los principales puntos. Hay otros muchos, pero me parecen de poca importancia. La gente no ha insistido en ellos, y en un esquema así de 4 líneas me parece que es lo que se puede decir muy breve, y que tienen ustedes una brevísima síntesis de lo que se puede decir sobre la Sábana Santa, y opinen ustedes lo que les dé la gana, por la sencilla razón de que hay cientos de escritos en contra de la Sábana Santa y cientos de escritos diciendo que la Sábana Santa es totalmente auténtica. El devoto que vaya, y que conste que yo no he estado en Turín, hay 2 ciudades que no he estado, a pesar de que he pateado mucho Italia, ni en Turín ni en Treveris, ¿verdad? El beato, el creyente que vaya a rendir culto a la Sábana Santa, en el fondo le tiene ese cuidado que sea verdad o mentira, ¿verdad? Va a rendir culto, vamos a suponer, a un icono de Cristo, y es lo que a él le interesa. Y las disputas, espero yo, que continuarán, ¿verdad? Y no sé, la ciencia que avanza a pasos agigantados a lo mejor nos da algunos sistemas de análisis que podemos matizar ya mucho más el juicio. Es curioso que cuando se hizo los análisis, que era el lino, que este lino es del Oriente, pero ya enseguida se empezó a decir que había granos de polen de gramináceas que las había en el Oriente. Esto a mí me parece así dicho mentira, ¿verdad? Pero en la historia hay las cosas más peregrinas, y podría haber allí algunas gramináceas del Oriente si se acepta que esta familia lo que tenía en una fecha tan ya moderna, de como en 1300 y pico, pues que podía tener un nieto traído del Oriente y que no sabía absolutamente nada de la procedencia. Y nada más, muchas gracias por su atención.